Muy buenas noches. Les deseo a nombre del Espacio Patiño y de la directora, la licenciada Susi Soto, quiero darles a todos la bienvenida a esta nueva actividad, el trazo, el texto y el tebeo. Estas son conversatorios y conversaciones en realidad con artistas dedicados a la historieta que han o que están produciendo en este momento. Esta noche es un gran placer para mí. Vamos a tener la presencia de un amigo desde Santa Cruz. Es Juan Carlos Porcel, para aquellos que no lo conocen. Ya pasarle la imagen a él. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Gracias por la invitación. Oh, es un placer, más bien, gracias por aceptarla. Para aquellos que no han tenido la oportunidad de conoceros, la verdad yo lo conozco hace mucho tiempo porque conozco desde que vino, creo que el segundo festival de viñetas con altura o el tercero. Uf, no, ya sí, perdí la cuenta hace tantos miles de años. Bueno, Juan Carlos es desarrollador de videojuegos, ilustrador, historietista y maker generalista, como dice él. Eso es un poco porque hace muchas cosas como props. Bueno, nos va a contar un poco más. Ha sido ganador del segundo concurso de historieta que ha habido en Bolivia en la época desde el que empezó el Festival de Billetes con Altura, el 2009, el concurso Petrobras con Ciudades Oscuras. Ha publicado cómics como en Exterminatus o en antologías como las de Bocetero y El 9. Em, Él publica regularmente un webcómic que se llama Hater y que es autobiográfico. ¿Quién es tu perro, por cierto? ¿Cómo se llama tu perro? Zelda. Zelda. Ya va 3 volúmenes de recopilación de su hater que está ahí. Y nada, pues estamos esperando el cuarto. Pero además ha sido también, ha ganado el tercer concurso municipal. En realidad son 3 primeros puestos que han habido. El tercer concurso municipal de historieta de recuperación de cuentas y mitos locales de Cochabamba con Pacífico Infierno. Y para aquellos que son fanáticos de los juegos, su hermano ha hecho una versión de Mini Doom que está espectacular, que vale la pena darle una jugada. Eh, Trabaja, es parte del grupo Paranoia Studio, que no poco, también profesor Correcto. dentro de Paranoia School, también trabaja en Calavera Studio como ilustrador, animador, programador, y en Elder Props, donde es fabricante, carpintero y escultor. Exacto. Cuéntanos un poco más en esta, antes que entremos en esa parte, porque es como una faceta que tal vez para aquellos que estamos acá en La Paz y que te hemos conocido en tu faceta de historietista o de programador, ver esta parte más artesanal porque bueno, en realidad sí he visto que habías hecho en algún momento los libros, el Necronomicon, habías hecho tu propia versión y otra. Sí, empecé. Supongo que, ok, como creo que literalmente todo lo que hago y todos los trabajos que he tenido hasta ahora, todo tuvo su origen en los cómics. O sea, el hecho de que un buen día dije, esos cómics me gustan, yo quiero hacer lo mismo. Todo esto es una extensión de eso. Así un día dije, porque, o sea, soy fanático de las películas de terror, especialmente de estas antiguas en donde se ven los hilos y los cartones, y todo es más o menos, Serie B. sí, o sea, uno puede hacer estas cosas, digamos, en esas épocas todo se hacía a mano. Así que, claro, o sea, el Necronomicon, digamos, el libro, el misterio y todas las cosas siempre me había fascinado. Así que dije, tal vez debería tratar de hacer uno de estos. O sea, si pude hacer cómics, tal vez puedo también hacer esto. Y nada, eventualmente empecé, como siempre, ¿no? Entras a YouTube y ves un tutorial de esto, un tutorial de cómo se encuadernan libros, otro tutorial de cómo se pegan, y eventualmente un tutorial de cómo se usa una sierra, así que dije, ah, ya, lo haré. Y así acabó haciendo eso. Ahora, ¿dónde tengo uno aquí? No. Ok, no, ¿sabes qué? Vamos a las cosas más decentes. Sí, es que Más decente. este fue el último que hice. ¿Te acuerdas de la película de la momia? Sí. Bueno, Ah, sí, el libro de el libro de los muertos. No, de los de la vida, creo que era, o de los no, muertos. este es el de los muertos, el dorado es el de la vida. Ah, ya, sí. Este es un resumen súper microscópico del proceso. Sí, pintar y cortar y demás. Sí, todo hecho, como verán, todo hecho a mano, trabajado, Bueno, pulido, ese para es que el... quede el libro así.
Está espectacular, ¿no? Felicidades, está muy, muy bueno, ¿no? Y los vintages de colección los haces a pedido, ¿no es cierto? Sí, sí, a veces los hago a pedido. O sea, claro, ahora ya todo se complicó gracias a los viruses, pero solía hacer unos cuantos para enviar por aquí y por allá. Genial. Y bueno, vamos, antes de irnos directamente a la página del webcomics, háblanos un poco de lo que ha sido este tema del mini Doom. Que claro, para muchos que hemos crecido con los videojuegos, Doom fue en su momento el juego, el shooter que había, y han creado este que es este mini Doom, que la verdad es que está entretenido. Sí, esto también. O sea, creo que con Felipe, que es mi hermano, siempre hemos querido hacer juegos. O sea, sí, él siempre ha sido el más fanático de los dos y probablemente el que más, no voy a decir fe tenía en nosotros, pero el que dijo, hagamos, así, no importa que nos tome tiempo, no importa lo que sea, lo hagamos. Y alguna vez, o sea, él hizo unos cursos para Creana, creo, de programación de videojuegos. Y él hizo su juego, era un soldadito que disparaba monstruos y demás. Y como para hacerle marketing a su juego, estábamos diciendo, pucha, bien sería que hagamos algo más bonito como para hacer la propaganda, ¿no? Y de broma dijimos, jaja, deberíamos hacer una versión de Doom, pero que sea como Mario. Y nada, el chiste fue creciendo en nuestra mente durante un par de días y después dijimos, ya, pues le hagamos como un skin para pintarlo y que esa sea la propaganda. Y nada, pues o sea, empezó a salir medio bien el jueguito, así que dijimos, ya, pues lo lancemos así. Así que nos hicimos una página web, lo pusimos y, oye, no habrán sido muchas personas que lo bajaron, un par de cientos de personas, pero realmente así, buenas personas que nos mandaban comentarios, emails y decían, pucha, está muy bueno, hay más, no sé qué. Así que nada, inspirados por eso y por el hecho de que como te digo, siempre hemos sido fanáticos de los juegos y siempre hemos tenido o sea, en la parte de atrás de nuestro cerebro siempre está, algún día vamos a hacer un juego, algún día vamos a hacer un juego. Así que con el apoyo de los dos o tres fans que teníamos por ahí, decidimos hacer uno más o menos en serio y dijimos, ya, nos demos no sé, unos 6 meses, una cosa así. Y terminó siendo 2 años para que, o sea, tú sabes cómo es hacer cualquier proyecto, uno dice X y termina siendo 6 veces eso. Así que nada, Claro. 2 años después sacamos, o sea, Mini Doom 2, que ya era, o sea, ya es jugable. Ya te lo puedes bajar y no nos va a dar vergüenza de lo que estás jugando. Y fue bastante bien recibido, o sea, en buena parte porque, no sé, las comunidades en donde estuvimos son también, creo, así, o sea, cualquier fan de Doom es bien receptivo a cualquier otra cosa relacionada. Así no sea el mismo juego. Así que por ese lado no nos fue bien. Otra cosa inesperada es que en Rusia hay unas personas que también tienen un juego así que es Doom pero en 2D. Entonces todos esos fans de ese juego automáticamente conocieron el nuestro. Así que cuando recién lo lanzamos, así, las visitas y los comentarios eran en ruso, en alemán. Y nosotros, ¿qué diablos está pasando? Así que sí, esas pequeñas cosas extrañas que pasan en el mundo. Así que tenemos un montón de fans rusos que obviamente no tienen idea qué cosa es Sudamérica o Bolivia. Pero qué bueno. Por si acaso, para aquellos que estén interesados, una de las cosas que es genial para que en realidad es este juego del sonido, ¿no es cierto? Porque han mantenido los sonidos del juego original, Oh, sí. los diseños obviamente, de los personajes, una versión chibi de los monstruos y todo, pero está muy bien hecho. Pero esta cuestión de sentir, escuchar el ruido de las puertas o los disparos o los gritos de los monstruos, lo han hecho muy bien. La verdad, felicidades con eso. Gracias. Digo, otra cosa que, o sea, supuestamente yo soy el programador porque soy ingeniero de sistemas y más bien yo fui el que decidí hacer todo el arte y Felipe, que es el diseñador gráfico, decidió hacer toda la programación y claro, una vez que ya más o menos estaba, o sea, al lanzamiento del primer jueguito fue que un chico, o sea, también desarrollador, ¿no? Él nos contactó porque él es músico y nos dijo, pucha, está bueno ese juego, ¿no quieren música? Y si hay una cosa que no sabemos hacer es música. Así es, una de las pocas habilidades que dijimos, gracias Dios por mandarnos un músico en serio, porque jamás hubiéramos podido hacer esto. Ya, sí. Así que sí, música, importante. Sí, sí, le crea el efecto. Bueno, ahora nos vamos a ir un poquito más ya Ok, en materia. A ver, al hablamos un tema. poquito del tema, ¿no? Porque en realidad esto es de historieta, un poco el background que tiene para que vean un poco la versatilidad que tienes. Y es hablar un poco de tu webcomic, ¿no es cierto? Haters, que es una autobiografía
Sí, o sea, es el género autobiográfico de los webcomics es probablemente el cliché más grande que existe, porque, o sea, en las épocas del boom de los cómics, allá por los 2000, este era más o menos el estándar. O sea, el que hacía webcomics, el chance de que sea algún tipo de autobiografía era, no sé, pasar a decir 80-90%. Y, o sea, los cómics en los que yo me inspiré para empezar eran precisamente autobiográficos. Y más bien el hecho de que me identificaba tanto con los personajes y cuando veía sus historias decía, ah, pucha, me pasa exactamente lo mismo. Y yo dije, tal vez hay otra gente que quiere leer sobre mis estupideces. Y eso fue lo que originalmente me hizo ir por este aparentemente cliché lado de la narrativa secuencial. ¿Cuánto tiempo ya llevas haciendo haters? Haters en el estado en el que está ahora bajo ese nombre ya tiene 4 años, más o menos. Pero, o sea, la versión original que, a ver, ahorita de hecho la podemos ver para que vean el desastroso inicio que tiene uno con estas cosas. Ah, aquí está. Sí, más bien lo tengo en Comic Bolivia bien archivado. Ah, ya. Aquí está. Esto lo hacía en Flash. ¿Te acuerdas de Flash? Cuando todavía existía Flash. Claro. Todavía alguien usaba Flash. Oye, en esas épocas era el estándar de la industria. Ahí está. Mira ese desastre. Así, este fue mi primer cómic. ¿Y dónde está? Del 2003. Desde el 2003, porque los estaba haciendo un poquito antes, pero ahí fue donde me animé a hacer una página web y poner mis cómics online y demás. Así que desde el 2003 existe Haters, de una u otra forma. Así, más bien, alguito hemos progresado en ese tiempo, no todo está perdido. Está bien, está bien, está bien. Está buenísimo. Bueno, y ahí vas. Esta es una mezcla de fantasía. Tu oficina se ve genial. La fantasía, porque se nota que eres fanático de los juegos de rol y de juegos de cartas y de la fantasía Sí, heroica y ahí está reflejada. es un poquito de todos mis gustos. O sea, son los tropes clásicos de estos tipos de cómics. Es lo que le gusta al autor aparece en los cómics y ya está. Y claro, elegí lo de la oficina porque eventualmente me di cuenta que, o sea, hacer estos cómics era mi terapia, porque obviamente la miseria de la vida a uno lo aplasta diariamente. Entonces, en vez de enojarse con la gente e irlas a insultarlas y probablemente ganarte problemas, solamente haces un pequeño cómic donde los insultas así como un personaje mágico y nadie tiene que saberlo y automáticamente estás en paz con el universo y todo está bien. Así que esto es lo que mantiene mi sanidad, este es mi psicólogo, los cómics. Igual te ayuda a crecer, así que te has pasado nuestro bando, ahora eres parte de los casados. Oh, sí, Eh, totalmente. O sea, supongo que es inevitable en nuestra sociedad retrógrada. Te obligan a estas cosas. Em, seguiremos hablando ya que estamos en materia. Háblanos un Ajá. poquito de lo que es Paranoia Studio. Cómo O- nace, quiénes son ustedes, qué hacen y todo este lado que tienen, porque han estado trabajando mucho en un momento con el Centro Simón y Patiño de Santa Cruz, con los cursos de narrativa gráfica, con Andrés Ibáñez, con Miro sí. Basualto. Eso, creo yo, ha sido probablemente, al menos para mí, uno de los logros más grandes de mi vida. Porque, o sea, originalmente, como siempre uno ve tutoriales en internet y demás, o sea, yo siempre he dicho, pucha, internet es la manera de enseñar. Y al haber recibido tanta información y tantas clases de personas que nunca en mi vida he conocido, o sea, el tener la oportunidad de enseñar esta cosa que son los cómics que a mí tanto me gusta, o sea, yo siempre quise enseñar algo de alguna manera. Y por supuesto, el momento en que se presentó la oportunidad con el Centro Patiño, porque, claro, Andrés fue el que alguna vez nos dijo, nos propuso el asunto, o sea, hay esta posibilidad, tal vez podemos dar unos cursos que sean un poquito más serios y más, o sea, que no sean los típicos cursitos de una semana o de 2 semanas en donde, y siempre es dibujar esto o introducción o introducción, introducción y que, o sea, sirven, obviamente que sirven y son importantes, pero no vas a sacar un historietista completo en un cursito de un mes. Entonces, una vez más, casi de chiste le dijimos, bueno Andrés, ¿sabes qué? Todos estamos medio ocupados y tenemos cosas que hacer con nuestras vidas, así que hagamos un curso tan fantástico, según nuestras ideas, que si es que por la demencia del mundo nos aceptan, realmente valga la pena. O sea, que no sea que lo vamos a hacer por favor, no, lo vamos a hacer porque es exactamente lo que queremos hacer. Entonces,
nuestro curso no fue una propuesta de 1 o de 2 meses, no, hemos propuesto un curso de 2 años, con módulos, con toda la introducción a la narrativa, al dibujo, a la historieta, coloreado, producción, todo el proceso que, obviamente, ¿no? Lo que nosotros hubiéramos querido que nos ahorre la molestia, en vez de estar 10 años en YouTube, que sean 2 añitos en clases presenciales. Y claro, Andrés fue con la propuesta y increíblemente volvió y dijo, ya, nos han aceptado. En ese momento fue que empezamos a hacer el curso, porque ninguno de nosotros nos lo habíamos creído que esto era posible. Así que eso fue más o menos a fin de año y los cursos empezaban, o sea, a principio del año siguiente. Así que fue una vacación sumamente intensa, organizando todo un programa de 2 años en un par de meses. Y ese fue el inicio del curso de narrativa. Y claro, en el Patiño fue bastante exitoso y lo extendieron durante, o sea, claro, nuestra idea era, se da el curso y ya está. Pero como fue tan exitoso, abrieron 2 versiones más. O sea que en total hemos enseñado a 3 promociones, digámoslo así. Ya han tenido dos excelentes opciones para aquellos que han publicado con el nombre de Comunidad de Delirios. Han sacado 2 volúmenes. Y viene el tercero. Está, no, todavía no se ha perdido. Está en producción, créame. No, superior, porque en realidad porque se ve el avance y la progresión. El, el primero es un trabajo interesante de estudiar, pero se nota realmente el avance que hay. El segundo, el nivel que han alcanzado realmente buena, es un buen trabajo. Y bueno, ¿y qué hacen con Paranoia Studio? Bueno, Cuéntame. Paranoia Studio ahorita, o sea, originalmente como uno siempre tiene la idea de reunirse con sus amigos y trabajar y hacer diseño gráfico y demás, esa siempre fue la idea original. Y Miro sigue trabajando en eso, o sea, él sigue con su empresa, Paranoia Studio, por ese lado, pero claro, hemos tratado de expandirlo un poquito y claro, ante las necesidades virulentas de estas épocas, y ya que el Centro Patiño lastimosamente así se movió de donde estaba, entonces decidimos más o menos empezar a reconstruir todos estos cursos y toda la enseñanza y todo este conocimiento que ya tenemos archivado, porque esa era la cosa, o sea, tenemos los cursos ahí, tenemos el currículum, tenemos las presentaciones, tenemos todo armado y hemos dicho, no podemos dejar que esto se quede en Google Drive para siempre. Así que tratemos de ponerlo online, hagamos una versión de todo esto y ese es el objetivo, vamos a decirlo, a mediano plazo. Porque, claro, producir este tipo de contenido a este nivel toma un montón de tiempo. Entonces hemos dicho, empecemos a reunir un poco de gente, empecemos a darnos a conocer nosotros mismos. Y por eso es lo que ahora, o sea, los primeros videos que estamos haciendo, que se llaman, por ejemplo, los mundos narrativos que hacemos con Miro, es un poco para empezar eso, ¿no? A reunir personas interesadas en los cómics, que vean que, o sea, que se hacen cómics por acá y que tenemos un poco de conocimiento y que más o menos se unan a la comunidad y empiezan a compartir. Así que por el momento estamos en expansión y tratando de reunir gente y tratando de construir una comunidad para ya un poco más adelante meterle en serio de vuelta a las clases y a los cursos y ese tipo de cosas. Bueno, entonces ahora, ya que estamos y veamos un poquito el tema del trazo, el texto y el TVO, Ok. em, la idea un poco es que nos cuentes cuáles son tus fuentes de inspiración. Tal vez un detallito más que hemos olvidado. Cuéntanos un Sí. poco, porque en realidad, como vamos a ver, para aquellos que no, bueno, como ya lo hemos dicho, Haters parte, si bien está publicado en formato de libro, es un webcómic que se publica un poco como, creo que es un poco como alguna vez nos contó don Pepe Luque que decía que es una publicación semanal que sale de mes en cuando en años bisiestos, más o menos. Es así, no es que tienes una producción periódica, pero sí bastante regular dentro de todo. Pucha, o sea, la idea que hemos estado cumpliendo mientras estábamos publicando una versión en papel era publicar una vez al año. O sea, un año recolectado era un volumen. Y claro, siempre lo sacábamos para la Feria del Libro aquí de Santa Cruz. Así, esa era nuestra fecha de publicación. Pero claro, con el último número, bueno, con los últimos cómics, primero que empezamos o sea, a desarrollar Mini Doom y nos fuimos un poco al lado de los videojuegos. Así que eso consumió un montón de nuestro tiempo y ya no hemos producido suficiente como para sacar el cuarto volumen a tiempo. Y claro, después dijimos, bien nos podemos ahorrar esa platita para hacer alguna otra cosa.
probablemente comprar publicidad para publicitar nuestros videojuegos. Así que hasta que nadie nos pague, o al menos en algún tipo de preventa por el cómic, hemos decidido dejarlo en web. Y respecto o sea, la publicación en la web, he sacado promedio y hemos al menos publicado una página a la semana desde que comenzó. Así, al principio publicábamos 3 veces por semana, después 2, y ahora estoy tratando de mantenerla en una, pero es que con tantos proyectos pues no da tiempo. Ojalá tuviera un par de clones que se ocuparan de estas cositas, bien sería. Un par de mano de obra guardada en tu sótano y que le estés dando un pedazo de carne y que te saquen dibujos. Sí, pues, pucha, como quisiera, porque o sea, ideas hay, ¿no? Lo que falta es tiempo. Bueno, ahora sí, vamos con la parte que nos llama. Cuéntanos, como les comenté, y para aquellos que no conocen, el trazo, el texto y el tebeo es una actividad en la que se invita a autores, a artistas, que nos presenten sus referentes o que nos den a conocer autores, un dibujante en particular, un guionista, guionistas y una publicación, porque lo vamos a poner así en publicación. em, en teoría debería estar en el velador, pero aquí en este caso está todos los días que junto con abrir la computadora se prende se abre la pantallita. Así que empezaremos pues con tu dibujante. Ok, bueno, primero, cuando me propusiste el tema, lo primero que me vino en mente y lo que dije, esto es más que suficiente, era Bill Watterson. Y dije, el trazo Bill Watterson, el texto Bill Watterson y el cómic Calvin Hobbes, porque creo que es el cómic perfecto y probablemente el último cómic que cualquier persona necesita leer. Pero después pensé, todo el mundo conoce esto y todos saben que es relativamente bueno, así que más bien lo que pensé es buscar unas cosas un poco más exóticas del mundo de los webcomics, porque ese fue, o sea, yo empecé en los webcomics, o sea, en las épocas en que yo estaba empezando a interesarme en estas cosas, comprar un cómic como Batman, o que sea, un floppy de esos, estaba tan exorbitantemente fuera de mis capacidades económicas que simplemente no era posible, y tampoco era fácil encontrarlos, porque o sea, no sé, en mis círculos sociales no había nadie que tuviera el conocimiento de dónde haber una tienda o con quién intercambiar o de dónde sacar. Entonces, así, los cómics en papel, yo nunca tuve cómics en papel, básicamente. O sea, tenía unos Pato Donald desde 700 años, pero qué sé yo, lo que tradicionalmente uno recuerda, Batman, Superman y demás, nunca tuve acceso a estas cosas. En cambio, el momento en que tuve internet, de repente tenía una cantidad ilimitada de cómics gratis, lo que yo quisiera. Y ahí fue donde empecé a leer realmente cómics y a interesarme en yo mismo hacerlos, porque por un lado estaban, o sea, eran accesibles, podía leer cualquier cantidad que yo quisiera, y después, como mucha gente era bien amateur, era posible. O sea, uno veía un libro de Spawn y era como que no, estos son dioses del dibujo. Nadie puede replicar esto con un lápiz. En cambio, veías las, entre comillas, pavaditas en la internet y era como que sí, yo puedo hacer esto. Puedo agarrar Flash, puedo agarrar Paint y puedo hacerme mi cómic. Así que esa fue uno de los motivos por el que siempre he estado apegado a esto. Y, o sea, he decidido empezar con lo del trazo, con un cómic que es... Espero que no muchos lo hayan leído, pero es sumamente famoso, que se llama XKCD. O sea, el nombre simplemente, el autor dice, me gustó eso porque no tiene una pronunciación fonética que tenga sentido. O sea, es impronunciable, así que voy a usar eso para que sea el nombre de mi webcomic. Y una de las cosas que me parece, o sea, interesante de esto es el hecho de que, como decía, o sea, miren el arte, digamos, aquí tengo un pequeño ejemplito del cómic. Es literalmente muñecos de palitos. Así ni siquiera tienen cara, ni siquiera tienen emociones. No hay ningún tipo de trabajo extremadamente complicado sobre cómo se va a ver o cuál es la anatomía, porque no hay ni manos. Mira, no tiene ni siquiera manos. Tiene. Entonces, eso me parece que es bien importante de este tipo de cómics, porque, como te digo, es accesible para todo el mundo. O sea, si no hubiera visto los cómics con este nivel de simplicidad, probablemente nunca hubiera pensado que yo podía hacerlo. Tal vez eso habla más de mi falta de autoestima que otra cosa, pero creo que ver este tipo de dibujos y el tipo de fama que alcanzan, o sea, es bien motivante. Otra cosa que me pareció interesante es que, una vez más, en esas épocas del pasado, para mí los cómics eran, o sea, habían cómics que eran Superman, Batman, etcétera, y habían historietas que era o Garfield o Mafalda o Condorito.
y ya está. O sea, esos eran más o menos los dos géneros que habían. Habían personas musculosas o habían animales hablando. Y el momento en que entré en este mundo de los webcómics fue que me di cuenta que la gama y la posibilidad de temas era... Habían temas como habían autores. Ya no habían más o menos géneros. Cada cómic tenía alguna pequeña diferencia. Y por ejemplo, este de XKCD es hecho por un... O sea, era un joven que trabajó en la NASA, ¿qué hacía? Bueno, no sé, algún tipo de consultoría. Sí, de consultoría sobre programación y robótica. Y el tipo decidió hacer cómics sobre eso, sobre programación, sobre robótica, sobre ingeniería en general. Y obviamente, o sea, yo soy un ingeniero de sistemas. Así que obviamente estos extraños chistes sobre matemáticas y física me parecen extremadamente graciosos. Y uno pensaría que el nicho no es necesariamente muy grande, pero si te pones a pensar, al menos estoy seguro que la gente conoce, la persona promedio conoce más ingenieros que dibujantes. Entonces hay un montón de ingenieros que van a disfrutar de esto, y un montón de programadores y un montón de matemáticos. Entonces ahí fue donde empecé más o menos a darme cuenta que, o sea, los nichos son infinitos. Y más o menos uno lo único que necesita hacer es contar historias sobre a lo que uno le gusta. O sea, construyelo y ellos vendrán. Algún otro loco que comparte tu extraña fascinación por los números o por los lenguajes de programación va a encontrar esto infinitamente hilarante y seguramente le va a contar a sus amigos. Y bueno, como verás, o sea, no sé si lo podemos llamar trazo porque son 3 o 4 palitos. Yo creo que hay una cosa que es importante y que eso que he estado viendo, porque la verdad no lo conocía y gracias a ti lo he estado revisando. Más allá de de la simpleza de su dibujo, su capacidad de síntesis para narrar en un par de viñetas una historia es espectacular. Y yo creo que eso es lo que hay que relevar y es lo que lo convierte, digamos, en un gran dibujante. Porque no solo es la calidad, y es lo que hemos dicho, el dibujo tiene que estar al servicio de la historia, la historieta Exactamente. tiene que ser puede ser Picasso o puede ser no el Picasso, el Miguel Ángel de la pintura renacentista, pues no quiere decir que quieras que puede ser una buena historieta. O al revés, puedes hacer esto, que es básicamente palitos, un dibujo de palitos, pero saber darle la expresividad a los personajes, saber dar esos toquecitos que hacen que uno lea y se pueda identificar Claro, muy fácilmente con los personajes. y transmitir esas ideas, porque esa es la cosa. Otra cosa que me gusta es que, o sea, aquí hay, a ver, después te puedo pasar los links para que los pases, pero, o sea, él tiene una charla o sea, hizo una charla en TED, donde estaba explicando más o menos cómo funciona su cómic, y él dice, en algún punto puse una página donde la gente me podía preguntar cosas, y yo trataba de responderlas, y de ahí salía la inspiración para los cómics, porque, o sea, a preguntas que tal vez suenan tontas, él le daba, o sea, explicaciones de rigor físico, científico, matemático. Entonces, de ahí ese era el chiste, digamos, responder tonterías con la seriedad científica de alguien que trabaja en la NASA. Entonces, por ejemplo, durante su charla estaba explicando, esta era una de las preguntas que le hicieron. O sea, ¿qué pasa si alguien tira una bola de béisbol a 90% de la velocidad de la luz? O sea, ahí está, digamos, una pregunta que alguien le hace, pero él dijo, no. Ahora vamos a hacer un análisis serio de todo esto y ese va a ser uno de los cómics. Entonces, aquí están los panelcitos de su cómic. Entonces él dice, lo primero que hago es pensar que, claro, si la bola está yendo a esa velocidad, o sea, es como que cuando uno se lanza a la piscina y se da un panzazo contra el agua, es más o menos lo mismo, porque la bola se mueve tan rápido que el aire no puede moverse. Entonces la bola se estrella contra el aire como si fuera una pared de ladrillos. Entonces dice, la bolita empieza a desintegrarse. Pero no solo empieza a desintegrarse porque, o sea, cuando agarras un hielo y lo calientas se vuelve agua. Cuando agarras el agua y la calientas se vuelve vapor. O sea, se va desarmando y desarmando. Y cuando calientas el vapor o un objeto sólido, incluso más, o sea, se desprenden los átomos y solamente queda plasma. Entonces, aquí está, digamos, toda su explicación y él tiene los cálculos. Entonces, en el nanosegundo tanto, la bola desaparece. En el nanosegundo tanto, todo se vuelve una bola de plasma. En el segundo tanto, el que está bateando es arrasado por el fuego. Y después toda la ciudad desaparece por la explosión. Y
todo ese análisis, todos esos números, porque están sus cálculos, uno puede leerlos y demás, o sea, la inspiración extremadamente complicada para un cómic extremadamente simple, porque bolita, explosión y todos están muertos. Después, aquí también hay otro. No, dime. No, por favor, sí, sí, sí. Después, aquí hay otro ejemplo que me pareció interesante. Otra de las preguntas que le llegaron al tipo era, ¿qué pasa si toda la información que tiene Google estuviese puesta en hojitas de papel? Porque, claro, en el pasado las computadoras no usaban pues disquetes, usaban literalmente papel con agujeros. Entonces, hizo lo mismo. Dijo, ok, vamos a hacer un análisis súper riguroso, científico sobre, primero, cuánta información tiene Google. Entonces, claro, el tipo llamó a Google y les mandó emails y se puso en contacto, pero obviamente, digamos, las megacorporaciones no van a decir una palabra. Entonces él dijo, ok, no me han dicho absolutamente nada, así que voy a empezar a hacer mis propios cálculos. Entonces dijo, ok, vamos a tratar de calcular cuánta información existe en la Internet, qué tantos, porque él estaba incluso extrapolando de la gente que contrataban para verificar, o sea, para cuidar los servers. Entonces dice, voy a ver sus anuncios de petición de personal, voy a ver cuánta energía gastan, así un montón de otras cosas no relacionadas y eventualmente hizo los cálculos. Y por ejemplo, aquí está, calculó que más o menos la ciudad de Boston, que es un poco más grande que Cochabamba, entonces toda la ciudad de Cochabamba, pero 5 kilómetros hacia el cielo, llena de papel, esa sería eso sería toda la información que tiene Google, pero en papeles con huequitos. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que Google respondió, o sea, la empresa vio su chiste, que le pareció tan increíblemente gracioso, que le mandaron, o sea, las tarjetas de las que él mismo estaba hablando, o sea, con los huequitos, y como a modo de chiste, porque era un código, digamos, no le dijeron qué era, solo le llegó en una caja con su código. Entonces, él tuvo que descifrar primero el código, adentro habían ecuaciones, llamó a todos sus amigos ingenieros para decodificar los asuntos. Después de mucho trabajo, ecuaciones y pensamiento, el mensaje era no comments. Así, Google estaba diciendo, buen trabajo, pero no vamos a comentar al respecto. Yes. El punto de todo esto es que, o sea, mira el alcance que tiene este tipo de ideas. O sea, el cómic es una herramienta, digamos, es como que el cómic no es en sí el punto de todo esto, sino es esparcir estas ideas y este interés por temas que, o sea, muchas veces a la gente le puede parecer medio aburrida, como es los cálculos, pero yo creo que, o sea, todo es interesante desde el punto de vista correcto. Y esta persona es alguien que, o sea, ama profundamente lo que hace, este tipo de cálculos, este tipo de autista investigación que lleva este tipo de detalles. Pero ahí está, digamos, la gente responde. Y no solo la gente, las megacorporaciones se interesan bastante por este tipo de autismo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Así que que para aquellos que estén interesados, es el trabajo de Randall Munroe y su cómic que es XKCD. Eh, y, y que está está publicado. funcionando, y que está funcionando desde el 2005. O sea, también es ancestral. Sí, sí, no, es bárbaro, está publicado. Tiene, si no me equivoco, son 4 volúmenes que hay publicados, que no son con ese nombre, sino con títulos, y ha hecho otros cómics más. El nombre no lo voy a Ah, repetir porque estaba en alemán y a mí no me sale el alemán. Una mm, cosa ilegible, larguísima, pero realmente muy interesante. Y bueno, como tú mm. dices, esto está en la red, es cuestión de buscarlo. Obviamente está en inglés, pero pues, Hay una versión en español. Hay una versión en español. Si buscan ah, los links en el footer, hay un XKCD en español y no, me imagino que no está todo, pero es más que suficiente para interesarse. genial. Pasaremos ahora al... Bueno, este era el trazo, que como has visto, la historia en realidad está muy ligada a la narrativa, al contar lo que se quiere contar, pero aquí se nota claramente el dibujo al servicio de él. Ahora pasamos al otro, ahora pasamos a quienes te gustan por cómo escriben, por las historias, Espera, el texto. una cosita más. Es- Una cosita más. Voy a hacer trampa, pero necesito mostrar estas cosas porque estoy seguro que nadie los ha visto. Hablando nuevamente del trazo, porque una cosa que también es interesante, o sea, estos cómics no tienen, no hay trama, no hay personajes, no hay historia, no hay arcos, no hay nada. O sea, cada tira cómica es principio y fin y ya está. Y,
o sea, quería mostrar un ejemplo que no solo que va más allá, porque no solo no hay trama, ni no hay personajes, sino que ni siquiera hay línea. O sea, este cómic se llama Wondermark. Y aquí podemos verlo. Ok, no sé si están viendo, si estás viendo mi paginita. Estoy Bueno, viendo, mi pero pantalla. estás un poco pixelado. Ah, ya. A ver, lo vamos a agrandar un poco más. Ya, Este autor, sus cómics son chistes así random, temas random, a veces actualidad, a veces no actualidad, pero él no dibuja nada. Él exclusivamente hace, o sea, escanea libros así victorianos de su propia colección personal y de cosas que encuentre que le manda a la gente. Los escanea, los recorta y los va acomodando más o menos sin tocarlos. De ahí saca sus fondos, de ahí saca sus personajes. Y, como te digo, nunca ha dibujado una sola línea. Él solamente los recorta, los cambia, los mueve y ese es su webcómic. Y, qué bueno. o sea, no solo es interesante, lo único que necesitas es creatividad. Creatividad y un par de extraños hobbies y puedes hacer un cómic que estoy seguro mucha gente va a leer. Ahora Sí, sí. no, no, es buenísimo. En realidad, es como un poco lo que vendría a ser como una fotonovela con grabados de época. Exactamente. Básicamente, está muy bien. Ajá. Para aquellos que no tienen tanta experiencia en la historieta, en realidad se puede hacer muchas cosas. He visto ejemplos de un autor chileno que se llama Cristian Gutiérrez, que hizo una historieta fotocopiando un lápiz, una goma y un clip. Y simplemente lograba darles la personalidad en función de cómo los inclinaba y con los textos que ponía. Entonces no es tanta la necesidad de, como eran, el dibujo tiene que estar eso, al servicio de lo que se quiere contar. Entonces después se Exacto. va adaptando. Así que sí, ese. Fascinante, fascinante ejemplo. Una cosa que vale la pena buscar. Entonces pasaremos a los otros dos. Los voy a Exacto. mostrar para que los veamos en foto, porque ahí lo está Sí, mostrando dibujando. sí, esos Pero dibujitos. aquí los tengo, que es Jerry Hawkins y Mike Krahulik. Krahulik, ¿no es cierto? Y su cómic, ¿cómo se llama? Su cómic se llama Penny Arcade y también es uno de los, o sea, de los fundadores de los movimientos de los webcomics. Empezó el 98 y a pesar de que tiene un inicio, hemos escuchado 20 veces esta historia. O sea, son personas que las han rechazado en todo lado y han decidido hacer su propio cómic y no preguntarle a nadie ni pedirle permiso. Así, creo que misma historia de los que hicieron las Tortugas Ninja. Justo estaba viendo una entrevista con el creador de Walking Dead, que era lo mismo. Es como que yo quería hacer mi cómic, así que hice mi cómic porque nadie me lo iba a aceptar. Y estos dos fue exactamente lo mismo. O sea, estaban, bueno, para empezar, yo creo que es importante mostrar sus primeros cómics porque yo tampoco se los hubiera aceptado. Y claro, sus dibujos son una porquería, pero tenían el humor y tenían los chistes y tenían un público que se relacionaba con ellos. Porque, una vez más, tal vez a mí nunca me importaron demasiado los superhéroes, pero esto me hablaba directamente a mí, y a mis gustos, y a lo que hacía, y a mi tipo de personalidad. Entonces, fácilmente lograron una cantidad extraordinaria de fans. Y lo interesante de su historia es que, como creo que también lo hemos escuchado bastantes veces, dijeron, ok, no tenemos plata porque obviamente nadie nos va a comprar nuestras historias, nadie nos va a publicar. Y lastimosamente, o sea, los sitios web tienen un costo. Así que vamos a hacer un último intento. Vamos a poner un botoncito de donaciones en nuestro sitio web y si la gente quiere que nos dé dinero y si no, pues vamos a ir a, no sé, a dar vueltas a hamburguesas o alguna cosa porque necesitamos pagar nuestra renta y ya no tenemos dinero. Así que pusieron su botoncito de donaciones. En un día han reunido $10,000. En un día. Al día siguiente ya tenían dinero para de ahí en adelante continuar con su existencia. Y, o sea, eso fue, como te digo, ¿no? En el 98. O sea, hoy en día ya podrás ver que las habilidades del dibujante han crecido enormemente. O sea, ahora, sin ninguna duda, es un gran artista con un estilo incomparable que ha sido contratado en N cosas. O sea, desde Wizards of the Coast para hacer juegos de mesa, para hacer tarjetas, para hacer otros libros. Incluso han trabajado con Nintendo haciendo ilustraciones sobre la leyenda de Zelda. Y todo esto ha sido porque eso, nadie los quería, así que miércoles vamos a poner nuestra propia página web, vamos a hacer nuestro webcomic y no le vamos a pedir ni edición, ni permiso, ni grupos focales a nadie.
Y aquí también te voy a dejar un link para que les pases a los que están viendo, pero en uno de sus miles de emprendimientos hicieron bueno, no voy a decir documental, pero digamos, se filmaron a ellos mismos y su proceso de cómo escriben y cómo planean y cómo hacen su cómic día a día. Está en YouTube y son como 100 capítulos. Entonces, cada capítulo son ellos dos haciendo chistes, viendo qué va a ir en el primer panel, qué va a ir en el segundo. O sea que puedes ver así todo su proceso de edición, de corrección y de dibujo completito, de principio a fin. Nunca había visto esto. Y, o sea, qué mejor inspiración, digamos, que verlos a estos así haciendo chistes y demás. Como que otra vez le quita esta aura de misticismo y de profesionalidad y los autores son tan especiales. Y es que no, son gente haciendo chistes como cualquier otro estúpido, solamente que lo ordenan un poquito y lo dibujan. Es la única diferencia. Claro, contando sus vidas, sus Y- encuentros con sus amigos, básicamente, porque en realidad a veces nos damos cuenta del potencial que hay, ¿no? En el ambiente que hay con la gente que te juntas y empiezan a contarse las historias, las anécdotas que pasan. exacto. eh, Claro, uno dice, mi vida es mi vida, ¿a quién le importa? Pero estoy seguro que hay alguien que sí le importa y que le parece sumamente interesante. es genial. Em, bueno, también es un poco que es esta misma forma que tienes tú para hacer tus narrativas, ¿no? Dentro de lo que es el hater, ¿no? Que es una cosa muy interesante, porque es que te conocemos y ubicamos a algunas personas que mencionas, sobre todo esta relación que tienes con tu hermano, con tu señora y en realidad es eso, ¿no? Este mundo, inframundo de la catacumba, como todos podemos ver nuestras oficinas y quisiéramos poder dibujarla y expresarlas así, pero la verdad es Oh, que sí. menos mal que hay. No, lo recomiendo, es lo mejor que pueden hacer, sí. Búrlense de sus jefes de manera elegante. Bueno, súper. Además, bueno, recordar también a todo el mundo, ¿no? Que esto, la verdad es que son todos webcómics, entonces están en las redes, es cuestión de buscarlos. Hay estos, hay otros, hay mucha gente que se dedica a hacer webcómic ahora, eh, tanto porque aprovechando que ha quedado encerrado y porque viene hace mucho tiempo, porque imprimir es caro, ¿cierto? Llevarlo Uf. al papel es caro. Y a diferencia de lugares como Estados Unidos, aquí no sé si tú has tenido alguna experiencia con eso de los crowdfunding y tratar de hacer este tipo de No, actividades. no todavía porque, bueno, lastimosamente aquí no tenemos los medios para hacer crowdfunding. O sea, lastimosamente recién, voy a decir gracias a este virus, es que nos hemos dado cuenta que tal vez la internet es algo que existe y tal vez podemos pagar online y tal vez podemos trabajar online y tal vez podemos hacer las cosas que antes hacíamos a las patadas en el mundo real fácilmente a través de una página web. Y justamente, ahora que hablas de esto de la impresión y demás, no sé si has visto el documental Stripped. No, no, la verdad no, pero... Que este también Ah, es, más bien, si algo pueden llevarse las personas que están viendo esto de esta charla, es que vean este documental. O sea, es importante porque muchos de los autores que hablan aquí son estas personas que han hecho webcomics desde siempre. Y además que, por ejemplo, la portada está hecha por Bill Watterson, que también es como que extra bonus. Y lo han entrevistado a él y ha sido la única vez que se ha dejado grabar su voz. O sea que Bill Watterson habla en este documental por única vez y les ha hecho el arte. Y claro, habla un montón sobre el futuro de los cómics, cómo funcionan. Y este documental salió el 2014, creo. Sí, 2014. Ah, ahí está, 2014. Porque, o sea, durante alrededor del 2010, entre el 2008, 2010, 2012, fue cuando los periódicos empezaron a desaparecer en Estados Unidos. Y una buena parte de ese documental trata sobre entrevistas digamos, a gente que han trabajado haciendo strips durante los periódicos durante toda su vida. Entrevistan a Jim Davis de Garfield y a un montón de personas que, claro, hablan de cómo era el mundo en el pasado, cómo los periódicos eran el motivo por el que existían las tiras cómicas. Y a la mitad del documental es donde sucede el cambio entre, o sea, porque el documental habla de los periódicos como que el día que mueran los periódicos se mueren los cómics. O sea, ese es el final de los cómics y no va a haber más. Entonces este documental explica cómo, más bien es el comienzo, es el comienzo de la era digital.
O sea, la muerte del papel, no, los cómics van a seguir hasta el fin de los tiempos. Y cuando entrevistan pues a estos autores antiguos, se puede ver la preocupación y la tristeza más o menos en sus ojos, porque, claro, dicen, ¿qué hacemos sin periódicos? No hay nada más. Esto es lo único que hemos conocido durante toda nuestra vida. Y aquí tengo, por ejemplo, un par de frases que, o sea, a uno lo hacen reír, porque dice, por ejemplo, esta Jenny Robb es bueno, era en esa época la jefe de la biblioteca y museo de cómics en la Universidad de Ohio. O sea, obviamente no es una ignorante, no es alguien que no tenga idea. Y ella decía, nadie sabe qué va a pasar con los cómics. eh, pero, o sea, claro, él decía, los cómics no van a morir, pero nadie sabe qué va a pasar con ellos. Esto lo ha dicho el 2014 y Penny Arcade existía desde el 98. Entonces, ubícate la desinformación de la gente que supuestamente debería saber de estos temas. Alguien trabajando en un museo de cómics no tenía idea que existían webcómics hace casi 10 años. Entonces, a mí me parece increíble. Después también, este Robert C. Harvey, que autor, crítico, historietista, y él decía, los webcómics no son la solución. Esa fue la frase que pusieron en el documental. Y claro, de ahí en adelante es que empiezan a mostrar y empiezan a hacer entrevistas con esta gente. Y yo siempre les digo, porque hemos mostrado un par de veces esta película a nuestros alumnos y siempre les decimos, o sea, aquí en Bolivia, no voy a decir Latinoamérica porque aquí estamos especialmente rezagados, pero, o sea, vean este documental, es del 2014, pero tal vez es relevante para nosotros hoy, porque es el cambio que estamos viviendo. O sea, el mundo real se acabó y el papel se acabó, o al menos yo pesimistamente creo que no vamos a volver a ver, o sea, los issues y los floppies en el estado en el que están ahora. Y más bien este es el momento en que hay que transicionar a las nuevas tecnologías, por más extrañas y misteriosas que sean. O sea, estamos como la gente extrañando a los periódicos. Así, estamos asustados, pero más bien tenemos que ver adelante, porque si estos lo lograron en el 2010, nosotros los podemos lograr en el 2020 con toda la tecnología que tenemos a nuestra disposición. Yo creo que hay otro factor más que va a haber que tomarse en cuenta y es que eh, está generando también una cosa de que mucha gente se está volcando a hacerlo y buscar alguna forma de visibilizarlo. Pero también hay que ver una especie de... Es un poco como pasa con los cómics acá, cuando los años 2000, cuando empezaron a salir todas las publicaciones, hubo un momento en que como había problemas de distribución, había un problema de el tema de los tirajes, nadie saca tirajes grandes, Ay, ¿cierto? no, ¿Cierto? es grave eso. Es grave porque tienes que distribuirlos, tienes que venderlo y tienes que ir con todo, y si no tienes que acumularlos. Entonces los tirajes son muy pequeños y al final muchas veces uno tiene un círculo al cual le puede llegar. En tu caso has apostado más por una impresión digital, entonces como prepedido y tienes, porque no acumulas, digamos, los libros. Aquí hay gente que todavía saca tirajes de 300 ejemplares, tiene que colocarlos, pero al final 300 amigos uno tiene. Hay una forma de colocarlos, pero eso limita porque entonces no hay un feedback real entre lo que es lo que estás produciendo y lo que es la respuesta de la gente. Ahora estos nuevos Además, medios van a darse eso, van a haber además porque hay una cierta perversión, porque la gente con lo del anónimo de las redes te hace mm, pedazos. Incluso no hay críticas objetivas a veces. sí, o sea, bueno, hablando de los cómics que se quedan en tu cuarto, tengo todavía cajas de boceteros. N cajas de boceteros, N cajas de 9, de Ciudad de Osco. Todos los cómics que hemos impreso, tengo cajas de todos. Así que, o sea, yo siempre he estado, me arrepiento de todas las hojas que he impreso. Todas ellas han sido un grave, grave error, pero es pues seductor ver tu cómic en papel, con tu tapa colores. Ah, pero no, es un terrible, terrible, terrible error. Sí, exactamente, sí. Es hermoso, lo sé, pero después está tu depósito lleno de cómics, tu cocina llena de cómics, debajo de las gradas lleno de cómics. Es un problema. Pues ocupan campo. Sí, y hablando de los papeles, o sea, el motivo por el que yo hice impresión digital fue porque, como te digo, o sea, siempre he estado en contra del papel y siempre me han convencido, porque, bueno, ya hemos hablado de eso, pero cuando empecé con haters, lo que dije fue eso, o sea, ahora vamos a usar los modelos que yo sé que funcionan. Entonces no vamos a imprimir el cómic y empezar a buscar quién lo compre, o sea, más bien vamos a hacer el webcómic, vamos a reunir nuestros fans ahí, entonces cuando se imprime un número limitado,
ya todos están vendidos, porque no tengo que adivinar a quién le va a gustar. A la gente ya le gusta. Están viniendo a comprar lo que ya saben que les gusta y está ahí. Y así ha sido muchísimo mejor, digamos. Yo no tengo que estar haciendo más o menos marketing. El cómic es el marketing, el sitio web es el marketing. Entonces el marketing ya está hecho para el día que se imprime el tiraje, ¿no? Y o sea, ciertamente la impresión digital es, ok, necesito 50, se imprimen 50, necesito 100, se imprimen 100, y no tengo ninguno guardado debajo de mi cama, así que ese es uno de los grandes logros como autor. Y bueno, y está ahí cuando quieras y si hay realmente mucha demanda, vuelves a sacar o vuelves a sacar una edición de colección Exacto, limitada. y es rapidísimo, es como que, pucha, necesito en una semana, ya está, o 2 semanas, es máximo. Así que sí, más bien, bueno, no sé cómo funcionará con el mundo ahora, pero era bien bonito cuando había impresión digital, era 100% recomendado. Qué bueno. Vamos a pasar al último y es un poco particular porque me metí a verlo, que Uf, es este Homestuck. sí. Y estuve, y ahí me di cuenta del quiebre generacional y me costó un mundo poder pasar la primera pantalla. Esta mezcla de juego, cómics. Háblanos un poco, bueno, tu te veo es Homestuck de Homestuck. Andrew Hussey, Sí, ¿verdad? así. Voy a poner la imagen para que lo vean. Sí, no, mira, yo tampoco soy lector de esto, pero sé de su existencia precisamente por este hecho. O sea, el hecho de que es difícil de definir. De hecho, a ver, podemos entrar un ratito así. Podemos entrar un rato a jugar este cómic, porque honestamente yo lo describiría así. A ver, ¿se ve bien? Sí, se ve bien. O sea, por ejemplo, Sí. empiezas y tu primera página es, o sea, de hecho ya puedes ver las animaciones, ves que los personajitos se mueven un poco, entonces le das clic y tienes como en un libro animado, lo vamos a llamar así, un libro animado. O sea, aquí tienes un pequeño GIF que se mueve, entonces puedes ver al personaje, y como en libros ilustrados tienes la descripción de lo que está pasando. Y un poquito más abajo tienes tipo, ¿te acuerdas de esos libros de Elige tu propia aventura? Claro. Es eso, más o menos, pero bueno, aquí hay un solo camino por el momento. Entonces, haces clic y puedes ver la siguiente, entre comillas, página, que de hecho ya estás viendo una animación, o sea, es eso, es como una especie de point and click mezclado con un cómic, mezclado con animaciones. Y, o sea, aquí acabo de darle clic, entonces se ve el siguiente panel. Y le das clic de nuevo y aquí te empieza a contar lo que está pasando. El personaje está en su cuarto, ¿qué quisieras hacer? Y aquí está también jugando con un montón de tropes de videojuegos y de cómo funciona un videojuego, cómo funcionan los menús. O sea que es una extra capa de oscurantismo que ciertamente no todos van a entender. Porque si hay algo que he aprendido haciendo videojuegos es que no todos entienden la lógica de videojuegos. Así como alguien que nunca ha visto un cómic no siempre va a leer de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, o de arriba a abajo. Alguien que nunca ha jugado un videojuego no siempre va a entender todas estas mecánicas. Entonces igual, sigues pasando y aquí puedes ver las animaciones de lo que hace el personaje y demás. Y a medida que va avanzando el cómic, porque es monstruosamente largo, hay algunas páginas que son videos, hay algunas páginas que son así como puzzles, hay otras que te llevan fuera de la página para volver. O sea, es como que creo que el término es transmedia, porque hay, Sí, hay sí. diferentes mecánicas, diferentes partes, diferentes tipos de... Aquí tienes un cómic de 2 paneles, de repente. Y el siguiente tienes una colección de cosas. Y aquí tienes una animación y se ve más o menos como un juego. Entonces, porque siempre estoy pensando, ¿no? ¿Cuál es el futuro de los cómics? Porque han existido durante mucho tiempo para todos en forma de papel, o al menos para mí. Y cuando empecé a ver estas cosas fue que se abrió mi mente y dije, hay infinitos temas, hay infinitos estilos, hay infinitos autores. Y una vez que uno ve este tipo de interactividad y lo diferente que es este libro animado de un cómic en papel, o sea, debería, creo yo, crear la misma sensación. Es como que es un medio que tiene infinitas formas. No solo es una imagen, es una imagen más video, más música, más links, más diferentes caminos, más historias que uno puede elegir. O sea, este es el potencial que ahora tienen los cómics. O sea, tiene que trascender lo que conocemos ahora. Tiene que trascender los paneles para volverse algo más, creo yo. ¿Dónde está? Aquí está. Y después este otro también quería mostrar. Eh, este fue
O sea, porque ahorita en Haters, en los últimos capítulos que hice, o sea, me imagino que habrás visto por ahí que hice unos cuantos en color con pixel art. O sea, porque el pixel art también ha sido una de mis fascinaciones desde siempre y siempre, siempre quise hacer un cómic. Y bueno, es solo estas 6 páginas me han tomado como 6 meses, así que nunca más lo voy a hacer. Nunca más. Pero nunca más, porque es más fácil hacer 3 líneas en tintar y ya está. Pero uno de los grandes motivos por el que empecé a hacer esto, aparte de, obviamente, ¿no? Mi amor por los webcomics, aquí tenía, el primero es... Aquí está, el primero es animado. El primero es animado. Es uno de mis más grandes orgullos. Es una de las cosas que siempre he querido hacer. Es un pinche cómic animado. Este cómic que se llama Kid Rad es el motivo por el que hace 1.000 millones de años he querido hacer esto. Mira, es... Aquí está. Vamos a ver. Kid Rad. O sea, esto también, digamos, está jugando con todos los tropes de los videojuegos. Entonces, cada pantallita es como que estás apretando Start en tu Nintendo y vas al siguiente. Entonces, ahí está tu personaje y después te habla y después empiezan a suceder los diálogos. Y de vez en cuando tenía unos cuantos GIFs animados, entonces podías ver el personajito. Entonces, cada capítulo es como un strip de 4 o 5 paneles. Todos empiezan con la página como que estás volviendo a jugar y cargas tu juego. Y otra cosa que era interesante, bueno, a nivel tecnológico, es que, o sea, esto no son, digamos, el tipito es un GIF, es una imagen, pero todo lo demás está hecho con tablas de HTML, o sea que es literalmente puedes abrir el código y puedes ver ahí los tags que están todos escritos. Entonces, la imagen es solamente él y el pisito, todo lo demás no es un dibujo, es código. Entonces también me pareció fascinante. No solo es interesante técnicamente, gráficamente, sino es una muy buena historia. ¿Sí? Le recomendaría a cualquiera que esté interesado en videojuegos retro o que jugaba con Nintendo o que le gusta un poco la animación y estas cosas raras. Léala, es una auténticamente buena historia que además es fascinante porque es fascinante. O sea, miren, grafiquitas de Nintendo hecho en un cómic. Cuando lo vi, mi mente explotó hasta el infinito. Oh. Sí, eso es... Oh, ok. Otra cosita. Justo ahorita, mientras estábamos con errores de audio, me acordé de una cosa que había visto. No sé si has visto, pero creo que en el grupo o en la lista de correos de historietistas bolivianos alguna vez pasaron este cómic. O sea, son cómics medio 3D, o sea, para el iPad. Que cada panel es más o menos una pequeña animación. Está en 3D, o sea que puedes dar la vuelta el iPad y puedes ver lo que hay adentro. Y es una compañía francesa que se llama Plastique, que es obvio que aman los cómics, pero que están tratando de hacer este tipo de innovaciones y cosas medias extrañas. Y me acuerdo, ese me lo pasaron a mí. Y empecé a investigar un poquito y, por ejemplo, mira esto. O sea, han hecho esta versión para VR, para verlo con cascos en 3D. Entonces, mira, puedes ver el cómic, digamos, en 3D y puedes moverlo en realidad virtual y puedes ver las escenas que están sucediendo en 3D como si fueran cajitas. Y mira, puedes verlo en full screen y puedes estar dentro del panel, así más o menos en vivo, viendo el cómic suceder. Y están flotando tus paneles y tus cosas. Hay uno también que es muy parecido, no sé si conoces el trabajo de Ryan Woodward con el Bottom of the Nine, que es como un juego de béisbol turista, pero está pensado para la misma forma, porque incluye efectivamente, hay unas viñetas que son una animación. Mm, Cuando termina la animación y hay cosas que se mueven, tú puedes interactuar porque puedes ya sea escuchar los diálogos si quieres, porque está ahí el claro. diálogo, pero apretas y te hace el diálogo. Si no, hay secuencias animadas, hay secuencias en el cual tú puedes apuntar objetos y te sale la explicación de lo que hay adentro, se abre, Mm. todo eso, Claro, y es como un muy point and interesante. click, al medio, claro, Claro, pero al como... mismo tiempo está la página ahí entera. Entonces tú la puedes ir leyendo y Mm, lees una viñeta, pero tu viñeta no es solamente la viñeta. Tú pasas toda una secuencia, de repente pasa a la siguiente, ¿no? claro. Que para que cobre sentido tienes que haber visto la animación. Son cosas bastante interesantes y muy experimentales. Y en realidad tal vez ahí, tú decías, ¿no? Es un poco esto de ver hacia dónde nos lleva el mundo de la historieta ahora, cuáles son potencialidades que tiene, que son gigantescas junto con la tecnología. Oh, no, y esa es la cosa, o sea, ahora es tan fácil meterse en estos temas de tecnología, y ya no es como antes, porque antes obviamente era, oh Dios, tengo que programar, es como que no, es imposible. Pero uno programar no es tan difícil, o sea, en serio, créanme, así como les digo a mis amigos ingenieros que dibujar no es tan difícil, programar no es tan difícil.
Y con las herramientas que hay hoy en día, a veces no necesitas ni programar, o sea, es como construir Lego. Jalas aquí la acción para saltar, juegas qué sé yo, jalas la acción para disparar y demás. Entonces, no relativamente poco conocimiento, obviamente se necesita, pero ya no es tan difícil. O sea, uno puede empezar a construir. Y claro, ahorita estoy mostrando, por ejemplo, esto ya es más básicamente un juego, ¿no? Pero esas mecánicas del cómic, la simbología, la iconografía, todo es cómics, son cómics, todos son cómics, yo creo que todos son cómics. Entonces, quien ya está metido en esto, o sea, ya tiene el fundamento teórico para llevarlo a todo lado, a una infinidad de diferentes cosas. Y solo hay que ser un poquito curioso. O sea, los cómics están listos para una infinidad de medios. Solo hay que empezar a ver qué hay más allá. O sea, cuáles son las posibilidades. Los motores de desarrollo de videojuegos ahora están en una enorme competencia por quién puede ser más gratis y quién puede dar más facilidades para atraer más gente. Entonces uno no tiene que pagar básicamente para agarrar Unity o Unreal o Godot. O hay una lista interminable. Lo único que hay que hacer es básicamente animarse o buscar a alguien suficientemente loco para que te ayude con el aspecto técnico, que créeme, no falta esa gente. Porque también, digamos, o sea, tengo varios amigos en la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Boliviana que están en las mismas, digamos, están también empezando a desarrollar, están empezando a reunirse y por supuesto la gran mayoría son desarrolladores y son programadores y no hay muchos artistas y aquí están los comiqueros y todos los ilustradores bolivianos en necesidad de programadores, es perfecto, es la unión que necesita el cómic y la ilustración, es ir un poquito al futuro en estos reinos un poco más extraños del desarrollo de juegos, creo yo. Claro, realmente es algo que hay que ir viendo hacia dónde va. Eh, pues nada, un millón de gracias, Carlos. No sé si quieres contarnos algo más. ¿O qué nuevos proyectos tienes? A ver, ¿qué andas? Bueno, como te digo, ahorita todo mi tiempo está absorbido con los videitos que estamos haciendo con Paranoia School. O sea, aquí está nuestro canal de YouTube. Tenemos 3 programas a la semana. Los sábados estamos con Miro más o menos siendo más educativos. Así que así tomamos algún tema como, no sé, qué sé yo, narrativa o storytelling o cómo se pone color o cómo se hacen diálogos o cómo se maneja el tiempo. Ese tipo de cosas hacemos los sábados. Los viernes estamos haciendo duelo de historietistas, en donde a modo de relajarnos después de lo que seguramente fue una horrible semana, nos reunimos entre unos 5 o 6 dibujantes y el público elige qué vamos a dibujar y tenemos más o menos, no sé, como 3 minutos para dibujar. Entonces nos mandan Pokémones que no sabemos cómo son o dibujamos dibujos animados de los 90 que nunca hemos visto. Es muy bueno, es bien entretenido y, o sea, todos podemos hacerlo desde la casa, así que súper conveniente. Y ahora hemos empezado un programa más con mi hermano Felipe y con Pablo Miño, en donde estamos también, o sea, a petición del público, vemos o leemos cosas espantosamente horribles y después las criticamos de mala gana. También debería ser relativamente interesante. Así, esas son las cosas que tengo palpables aquí. Sí. Oye, un millón de gracias. En un momento cuánto duraría, ya vamos 1 hora y cuarto ya en la charla. Oh, no, Y y me he saltado como 10 láminas, así que si algún día sí, no, necesitas una parte 2, pues cool. nada, súper. Vamos a ir. Juan Carlos, agradecerte, invitar a los que nos escuchan y ven que sigan, que busquen en YouTube a cobrar el ofrecimiento. Tenemos que poner todos los datos ahí de páginas en el continuación del video para que puedan entrar. Y Sí. nada, vale la pena leer Haters, soy un fan, tengo que reconocerlo, estoy siguiendo de forma regular. Quiero ver qué Bien. pasa contigo y con la pandemia y cómo es tu nueva oficina virtual. Oh, se va a poner Eh, sumamente dramático. pero bueno, nada, pues agradecerte mucho por tu tiempo y a todos los que nos han acompañado a nombre del espacio Mónico Patiño y de la directora, agradecerles a todos por estar acá y desearles una muy buena noche. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien.